Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y bienvenidos por unirse hoy al webinar sobre infraestructura sostenible. Voy a presentar a Federico, quien va a estar exponiendo hoy. Y bueno, Federico es ingeniero civil y es especialista en la certificación que vamos a ver el día de hoy, que se llama Envision, que es una certificación que él va a ir desarrollando. Está pensada especialmente para proyectos de infraestructura. Bueno, Fede, te dejo la palabra. Muchas gracias a todos por unirse. Gracias, Cami. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Bueno, mil gracias por unirse a este espacio para hablar sobre la certificación en Vision. Pero primero voy a hablar un poquito sobre Sumac y sobre pues, lo que hacemos. Entonces, nosotros somos una compañía consultora fundada en el año 2002 en Chicago, Illinois. Y a lo largo de toda nuestra experiencia, nuestro presidente y vicepresidente se dieron cuenta del gran potencial que había en el continente americano en términos de construcción sostenible, razón por la cual hoy somos una de las empresas líderes. Esto se traduce a que estamos en 8 países, estamos en Estados Unidos, en Chicago y en Miami, en México, tenemos oficina en el DF, en Ecuador, bueno, estamos en Quito, en Perú estamos en Lima, estamos en Chile, estamos en Argentina. Y la última oficina que abrimos fue en España en el año 2019, prepandemia, y bueno, también estamos en Colombia. Entonces, en estas 8 oficinas trabajamos en más de 80 ciudades y tenemos más de 8.2 millones de metros cuadrados en proyectos asesorados y o certificados, lo que nos convierte en una pues, de las consultoras más grandes en el continente americano en términos pues, de construcción sostenible. En nuestros servicios, entonces actualmente tenemos varias líneas de negocio, arquitectura e ingeniería, sustentabilidad y eficiencia energética, pues que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. También tenemos una línea de dirección de proyectos, una línea de inversión y desarrollo y por último una línea de energías renovables, pues que es todo el tema de campos solares. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la certificación en Vision. Entonces, esta certificación en Vision fue desarrollada en una colaboración entre el Instituto para la Infraestructura Sostenible, el ISI por sus siglas en inglés, y el Programa para la Infraestructura Sostenible SOFNAS de la Universidad de Harvard. Entonces, el Instituto para la Infraestructura Sostenible es una organización sin ánimo de lucro creada en Washington, en Estados Unidos, para poder desarrollar un marco estandarizado de todas las prácticas sostenibles aplicadas a la infraestructura. Y bueno, como ustedes bien saben, en la Universidad de Harvard, pues que está ubicada en Cambridge, en Massachusetts. Entonces, el propósito de esta certificación es fomentar una mejora necesaria en todo el rendimiento y la resistencia de la infraestructura física, tanto en el ámbito de la sostenibilidad. Asimismo, sirve como una herramienta de orientación de todas las prácticas y todas las guías sostenibles necesarias para todos los tipos de infraestructura. Entonces, en la creación de esta certificación, hubo una colaboración activa de todas las agencias federales, más que todo pues de agencias federales de Estados Unidos, de universidades, de empresas consultoras y también pues de profesionales independientes. La primera versión se lanzó en julio del 2011, entonces ya es una certificación que lleva más de 10 años en el mercado. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de infraestructura que puede certificar o puede calificar Envision. Entonces, primero que todo, les quería comentar que Envision fue diseñado como un marco holístico para aplicarse a todos los tipos y tamaños de infraestructura, tanto pública como privada. Y una cosa muy importante es que no está diseñado para evaluar edificios destinados exclusivamente a la ocupación humana. Entonces, digamos que acá es donde se diferencia la certificación Envision a las otras certificaciones en construcción sostenible que normalmente pues escuchan en el mercado. Entonces hay 6 categorías grandes que la certificación Envision puede evaluar o proyectos que puede evaluar. Entonces la primera categoría es la de agua. Acá pues se evalúa todos los proyectos de distribución de agua potable, de captura y almacenamiento de agua, de utilización de aguas pluviales y de control pues de inundaciones. Después pasamos a la categoría de generación de energía, todos los grandes campos de energía eólica, de energía solar, de energía geotérmica, de hidroeléctricas, de energía nuclear, de energía pues dada por la quema del carbón, por la quema del gas natural y también todas estas grandes infraestructuras que podemos encontrar como por ejemplo refinerías y todo el tema de tratamientos o traslado pues del crudo o del petróleo. Ahora pasamos a la categoría de residuos, también todo el manejo de residuos sólidos,
de reciclaje y de residuos peligrosos. Pasamos después a paisajismo, todo el tema que tiene que ver con ámbito público, parques naturales, parques que normalmente se encuentran en las ciudades e infraestructura natural. Después pasamos a la categoría de transporte, que es una de las categorías más importantes de la certificación. Pues acá se pueden evaluar todo tipos de aeropuertos, vías, autopistas, bicicarriles, vías peatonales, vías férreas, todo el tema de transporte público y pues puertos. Y por último, pasamos a una categoría que no es tan importante como las otras, que sería la categoría de información, donde se pueden evaluar centros de Internet, centros de telecomunicaciones y data centers. Entonces, estos son todos los proyectos de infraestructura que podría certificar pues esta certificación, valga la redundancia, en Vision. Bueno, la necesidad de utilizar Envision. Entonces, hoy en día, todas las autopistas, todos los parques, todos los puentes, todas las centrales eléctricas, los oleoductos y las represas tienen una vida útil que va desde los 20 años hasta los 100 años. Esto significa que toda esta infraestructura que estamos construyendo el día de hoy va a establecer todas las eficiencias en agua, en energía y en materiales y todos los impactos en los ecosistemas pues en las próximas décadas. Por lo tanto, sea lo que sea, cual sea el proyecto que vayamos a construir el día de hoy, lo debemos hacer de la mejor forma. Y acá es donde pues la certificación en Vision nos hace preguntarnos la siguiente pregunta es, ¿estamos haciendo el proyecto de la forma correcta? Sí, básicamente vamos a solucionar todas las necesidades de nosotros, los seres humanos, pero ¿qué pasa con el ecosistema? ¿Lo vamos a dañar o lo vamos a intentar integrar de la mejor forma posible? Entonces, básicamente lo que la certificación en Vision nos indica es que debemos hacer el proyecto pues de la mejor forma y asimismo nos ayuda a construir pues esta pregunta o a responder esta pregunta pues de la mejor forma. Bueno, este es un pequeño cuadro que me imagino que todos conocemos, todos los presentes en este webinar los conocemos y básicamente todos sabemos que en la etapa de planeación de un proyecto, las habilidades o las posibilidades que nosotros tenemos para hacer cambios son muy altas, mientras que los costos de generar estos cambios son muy bajos. Entonces, la invitación que les hago a todos, y no es en un proyecto de infraestructura, sino en cualquier proyecto donde ustedes quieran aplicar todos estos aspectos de construcción sostenible es empezar a detallarlos en la etapa de planeación. Pues a medida de que vamos avanzando en un proyecto, si llegamos a la etapa de diseño, pues estos costos de hacer cambios van a subir un poquito y las habilidades de hacer cambios pues van a disminuir hasta que llegamos a la etapa de construcción donde los costos de generar estos cambios básicamente van a ser muy altos y la habilidad para poder hacer estos cambios va a ser muy baja. Entonces, pues la certificación en Vision también nos invita a empezar a aplicarla desde la etapa de planeación, preferiblemente. Bueno, acá les quiero hablar un poquito sobre algunos de los beneficios que se pueden obtener al aplicar esta certificación en Vision en cualquier tipo de infraestructura. El primer beneficio, pues es una infraestructura resiliente al cambio climático. ¿Qué es esto? Básicamente la certificación en Vision te garantiza que tu proyecto va a ser capaz de adaptarse a todos los futuros cambios que se puedan generar en la zona en donde pues vas a construir tu proyecto. O sea, tu proyecto va a tener la capacidad de adaptarse a todos estos cambios climáticos, ya sean inundaciones, ya sean tornados, ya sean terremotos, etcétera. Después pasamos a otro beneficio, que se va a minimizar el impacto ambiental, pues están aplicando prácticas de construcción sostenible muy importantes y entonces pues vamos a generar ahorros en energía, ahorros en agua, ahorros en materiales, por ende la huella de carbono que vamos a generar por la construcción de este nuevo proyecto de infraestructura pues va a ser mucho menor. Asimismo, pues se van a generar ahorros en el proyecto, pues debido a todas estas prácticas de construcción sostenible, vamos a tener ahorros en agua, vamos a tener ahorros en energía y también, depende del país, nosotros hemos identificado unos importantes ahorros tributarios. Pasamos al beneficio de que se fomenta la innovación. Ya vamos a ver más adelante, pero la certificación en Vision desafortunadamente no ha sido aplicada en Latinoamérica, por ende pues estaríamos aplicando nuevas prácticas de construcción sostenibles, estarían aplicando nuevas prácticas para reducir toda esta huella de carbono que vamos a emitir, por ende pues estaríamos fomentando la innovación.
Hay un tema de equidad e inclusión. Esta certificación en Vision tiene un componente social muy alto y básicamente te indica que toda la comunidad que va a ser o que está siendo afectada por la construcción de este nuevo proyecto de infraestructura debe tener voz y voto en las decisiones de importancia, pues, del proyecto. Y asimismo, se genera un desarrollo de economías de proximidad. ¿Qué es esto? Debido al componente social de la certificación Envision, básicamente te indica que la población que está siendo afectada directamente, pues, por la construcción de este proyecto tiene que ser capacitada y tiene que ser capacitada para poder después trabajar para poder trabajar después en el proyecto. Bueno, me está indicando Camila que se está uniendo mucha gente en este momento, entonces no sé si comenzamos súper rápido otra vez. Me devuelvo a la diapositiva de donde puede ser aplicada esta certificación. Entonces, básicamente lo que les comentaba, esta certificación puede ser aplicada en 6 tipos de proyectos de infraestructura muy grandes. El primero es todo el tema de agua, distribución de agua potable, captura de almacenamiento, reutilización de agua. Después pasamos a energía, todo el tema de plantas, de generación de energía. Después pasamos a residuos, pues todo el tema de plantas de residuos, paisajismos, parques naturales, infraestructura natural, todo el tema de infraestructura relacionada con el transporte, aeropuertos, vías, autopistas, bicicarriles y por último, centros de información como por ejemplo centros de telecomunicaciones, centros de internet o data centers. Bueno, acá les quería hablar un poquito sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenibles pues, fueron creados por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y a su vez ellos promovieron una Agenda 2030. Esta es una guía de referencia para poder alcanzar todos estos 17 objetivos y 169 metas de carácter integrado. Entonces, actualmente la gran mayoría de países en Latinoamérica hacen parte de la ONU, por ende, la certificación en Vision estaría ayudando al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Por el momento, hemos identificado 2, pero obviamente depende del proyecto y de su aplicabilidad. Frente a la certificación en Vision, podemos estar identificando muchísimos más objetivos y más metas que se puedan cumplir. Entonces, el primer objetivo es todo el tema de industria e innovación e infraestructura, específicamente el objetivo 9, y el segundo objetivo es el 11º, ciudades y comunidades sostenibles. A su vez, la meta 9.1, infraestructuras sostenibles e inclusivas, y la meta 11.2, sistemas de transporte asequibles y sostenibles. Entonces, como les estaba indicando, actualmente cada país de Latinoamérica, en cada país sí se está implementando unas prácticas y unos lineamientos muy estrictos sobre el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, al aplicar la certificación en Vision en cualquier proyecto de infraestructura, estaríamos asegurando el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, también es algo muy interesante, pues para tener en cuenta. Bueno, ahora voy a hablar sobre los proyectos verificados y registrados a nivel mundial. Entonces, actualmente hay 106 proyectos que se encuentran registrados y verificados. Verificados es que ya tienen la certificación y registrados es que están en proceso de obtención de la certificación. Entonces, como ustedes pueden ver, la gran mayoría de proyectos están ubicados en Norteamérica, para ser exactos, pues en Estados Unidos y en Canadá. Hay otros proyectos en Europa, en Italia, también pues en otros países de Europa ya están evaluando la aplicabilidad de esta certificación y hay otros 2 proyectos en el Medio Oriente, uno en Arabia Saudita y el otro en Israel. Entonces, como les comentaba, es el momento de que empecemos a aplicar esta certificación en América Latina. Bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre las categorías de la certificación en Vision en su versión 3.0, que es la versión vigente. Entonces, básicamente esta certificación se centra en un marco integral de 64 créditos que abarcan pues toda la gama de impactos ambientales, sociales y económicos que deben evaluarse y determinarse para poder aplicar e incorporar la sostenibilidad en un proyecto y en sus diferentes etapas, como la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación. Entonces, a su vez, estos 64 créditos se organizan en 5 categorías, que es la categoría de calidad de vida, la categoría de liderazgo,
la categoría de asignación de recursos, la categoría de mundo natural y por último la categoría de clima y resiliencia. Y a su vez, estas 5 categorías están subdivididas en 14 subcategorías, que ya vamos a hablar un poquito más a detalle sobre estas subcategorías. Adicionalmente, cada categoría tiene unos créditos de innovación y básicamente lo que indica la certificación es que si tú llegas a innovar o darle un cumplimiento adicional a cada uno de estos créditos, ellos pues te van a premiar con un puntaje adicional. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el proceso de poder certificar o verificar tu proyecto. Entonces, básicamente hay 2 caminos. El camino A, que es el camino de diseño y postconstrucción. Este camino es ideal para proyectos a largo plazo, por ejemplo, proyectos de más de 5 años, por ejemplo, metros, autopistas. Entonces, acá, ¿qué pasa? Cuando tu proyecto está en un 90% de avances en el diseño, tú ya lo puedes enviar para que el ente certificador, que en este caso es Envision, le pegue una verificada o una chequeada y asimismo, pues te entregue a ti la certificación. Y el otro camino es el camino B, pues que es el camino perfecto para proyectos de corto plazo, por ejemplo, 1 o 2 años. Y básicamente acá lo que se hace es que se envía también al ente certificador, pero la gran diferencia es que se envía cuando tu proyecto está en un avance de construcción del 90% para posteriormente tú pues recibir el certificado. Bueno, asimismo, hay 4 niveles de certificación. El primer nivel es verificado, el segundo nivel es plata, el tercer nivel oro y el cuarto nivel es platino. Y cada uno de estos niveles se consigue pues con un porcentaje de cumplimiento de los créditos de los cuales estaba hablando anteriormente, de los 64 créditos, pero pues que ya vamos a ver ahorita más adelante a más detalle. Listo, entonces voy a hablar un poquito sobre las categorías. La categoría de calidad de vida básicamente aborda el impacto de un proyecto de infraestructura en todas las comunidades afectadas y en las comunidades receptoras también, desde la salud, el bienestar de las personas hasta la prosperidad en general del tejido social. Entonces, básicamente, de esto se trata esta categoría. A su vez se divide en 3 subcategorías. Por ejemplo, en la subcategoría de bienestar se habla de mejorar la seguridad en la construcción. En la subcategoría de movilidad se habla sobre fomentar el transporte sostenible. Y en la última subcategoría, la categoría de comunidad, se habla sobre preservar los recursos históricos y culturales. Entonces, acá el puntaje máximo que se pueden obtener son 200 puntos. Después pasamos a la categoría de liderazgo. Acá básicamente se incentiva y se premian acciones que conllevan un liderazgo efectivo y colaborativo, ya que pues esto puede producir un proyecto verdaderamente sostenible y lo más importante, que contribuye al mundo positivamente. Entonces, en las 3 subcategorías acá podemos encontrar colaboración, donde se habla de proporcionar la participación de las partes interesadas, de planificación, donde se habla de establecer un plan de gestión de la sostenibilidad, y por último, se habla de economía, que era lo que les indicaba anteriormente, por ejemplo, desarrollar habilidades y capacidades locales para después poder aplicarlas en el mismo proyecto. Entonces acá el puntaje máximo que se puede obtener son 182 puntos. Después pasamos a la categoría de asignación de recursos. Básicamente en esta categoría, lo que la certificación Envision hace es que se ocupa en generar de la cantidad, de la fuente y de todas las características de los recursos y de los impactos en general de la sostenibilidad del proyecto. Entonces, los recursos abordados obviamente incluyen materiales físicos, energía y pues uso del agua. Todos sabemos que estos recursos son finitos y deben tratarse como un activo para utilizar con total respeto. Entonces, en las subcategorías encontramos materiales donde se habla de reducir los residuos de la construcción, en energía, donde se habla de reducir el consumo de la energía en la construcción, y en agua, pues donde también hablamos de reducir el consumo de agua en la construcción. Entonces, acá el puntaje máximo que se puede obtener son 196 puntos. Después pasamos a la categoría de mundo natural. Acá se aborda cómo comprender y cómo minimizar todos los impactos negativos al considerar las formas en que la infraestructura puede interactuar con todos los sistemas naturales de una manera sinérgica y positiva.
Entonces, esta es una de las categorías más importantes para la certificación en Vision. Como ustedes pueden ver, se puede obtener hasta 232 puntos. Y de acá se habla, por ejemplo, de conservar sitios de alto valor ecológico, de reducir todo el impacto por utilizar pesticidas y fertilizantes. Y por último, pues también podemos hablar de controlar todas las especies invasoras que se pueden, digamos que llegar a acomodar cerca a los proyectos de infraestructura. Y por último, pues la categoría de clima y resiliencia, básicamente el alcance de esta categoría es doble. El primero es minimizar todas las emisiones que pueden contribuir al cambio climático y a otros riesgos a corto y a largo plazo. Y el segundo es garantizar pues que los proyectos de infraestructura sean resilientes, que era lo que les comentaba al principio. Entonces acá podemos hablar de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y en términos de resiliencia, de mejorar la integración de la infraestructura, pues con el ámbito natural. Entonces, el puntaje máximo que se puede obtener en esta categoría son 190 puntos. Bueno, y ya para finalizar, les quería hablar un poquito sobre esta pirámide invertida de la jerarquía de mitigación. Es una pirámide muy importante que siempre tiene en cuenta esta certificación en Vision. Y el gran ejemplo pues que me gusta dar a mí es este proyecto, no sé si lo conocen, sobre el río Gyeonggangeon en la capital de Corea del Sur, en Seúl. ¿Qué pasó después de la guerra de Corea? Pues Corea del Sur obviamente tuvo una bonanza muy importante en términos económicos, por ende decidieron construir muchas autopistas. Una de las autopistas que construyeron pasaba por todo el centro de Seúl. Acá en la foto de la izquierda antes había un río. Ellos decidieron secar este río y construir la autopista. Cuando se dieron cuenta, pues esta autopista lo único que trajo fue más niveles de ruido, más nivel de contaminación, más nivel de inseguridad. Por ende, ellos decidieron aplicar esta pirámide invertida de la jerarquía de mitigación y hoy en día decidieron eliminar esta autopista, volvieron a dejar fluir el cauce natural del río y básicamente lo que construyeron fue un malecón. Entonces, la construcción de este malecón que trajo, pues prosperidad, digamos que este es el centro de la ciudad, trajo mucha más prosperidad económica, mucha más prosperidad en términos de ecología. Entonces, acá es donde pues la certificación Envision nos invita a aplicar estos 4 pasos. El primero es evitar, pues estaríamos hablando de medidas tomadas para evitar generar impactos desde el principio. Si no podemos evitar, tenemos que entrar a minimizar, que serían medidas tomadas para reducir la duración, la intensidad o el alcance de los impactos que no se pueden evitar. Si no podemos evitar ni minimizar, tenemos que mitigar, pues son medidas para rehabilitar ecosistemas degradados, que en este caso fue lo que se hizo en este proyecto. Y por último, si no se puede mitigar, ni minimizar, ni evitar, tenemos que entrar a compensar. Son medidas tomadas para compensar cualquier impacto adverso residual. Y ya para finalizar, les quería mostrar algunos de los proyectos que ya obtuvieron la certificación en Vision, también pues para mostrarles a ustedes con ejemplos la aplicabilidad de esta certificación. El primer proyecto es el aeropuerto La Guardia, ubicado en Nueva York, en Queens, una ampliación que ellos hicieron, la certificaron en Vision nivel platino. Esta es una línea ferroviaria ubicada en Italia que va desde Nápoles a Bari. Está en proceso de construcción, por eso ustedes ven solo renders, o sea, ellos tomaron el camino A para la obtención de esta certificación y pues obtuvieron el nivel platino. Este es un pequeño tranvía ubicado en Santa Ana, en California, muy cerca de Los Ángeles, que obtuvo pues el nivel plata. Este es un pequeño campo solar ubicado en un pueblito en Estados Unidos, en Dubuque. También obtuvo el nivel en Vision Platino. Esta es una pequeña vía ubicada en una ciudad también muy pequeña de Estados Unidos, en Watertown. También obtuvo la certificación en Vision verificado. Esta es una extensión del metro de Los Ángeles. Acá ustedes pueden ver la tuneladora. Esta extensión tiene aproximadamente una longitud de 12 millas. También está en fase de construcción y obtuvo la certificación en Vision nivel platino. Este es el aeropuerto de San Diego, en California también, en Estados Unidos. Este aeropuerto es muy interesante porque desde la conceptualización lo querían certificar y pues obtuvo el nivel en Vision platino.
Esta es una pequeña represa también ubicada pues en Estados Unidos, Hope Mills, obtuvo el nivel verificado. Esta es una autopista que van a construir en Orlando, en Estados Unidos, también obtuvo el nivel platino. Otro pequeño tranvía ubicado en Kansas City, en Estados Unidos, el nivel platino. Y esto también es una planta de asfalto que certificaron en Los Ángeles, obtuvo el nivel bronce. ¿Por qué el nivel bronce? Pues porque esta planta se certificó bajo la categoría o la versión anterior de la certificación Envision, donde existía el nivel bronce. Entonces, bueno, básicamente hasta acá llega la presentación. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Federico, por la presentación. Bueno, y gracias a todos por asistir. Quería saber si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que podamos repasar, porque se fueron uniendo al final varias personas. Perfecto, Federico. Tenemos otra pregunta de cuál es la mejor etapa del proyecto para iniciar el proceso de certificación. Vale, entonces, como les comentaba, la mejor etapa para poder iniciar el proceso de certificación es desde la etapa de planeación. ¿Por qué? Pues digamos que todos los costos de hacer cambios van a ser muy bajos y la habilidad y las posibilidades que podemos hacer, que podemos generar para hacer estos cambios, pues van a ser muy altos. Sin embargo, también pues, se podría entrar desde la etapa de diseño para evaluar cuáles serían pues estas características sostenibles a las cuales pues se puede aplicar para poder certificar el proyecto. Entonces, pues para resumir, desde la etapa de planeación, si no se puede entrar desde la etapa de planeación, pues sería desde la etapa de diseño. Perfecto. Después, acá hacen otra consulta sobre el proyecto de Corea que estuviste explicando anteriormente. ¿Cuáles serían los créditos que se aplicaron en ese caso? Bueno, en este caso, el proyecto no está certificado. Digamos, este proyecto, digamos, ellos generaron esta restauración en el año 2005. Entonces, en el año 2005 no existía esta certificación. Sin embargo, el mensaje mío es ver cómo podemos integrar nuestra infraestructura física de la manera más sinérgica al ecosistema y al mundo natural. Lo que les comentaba de responder la pregunta, ¿estamos haciendo el proyecto de la forma correcta? Digamos que acá en este proyecto en Seúl, ellos se respondieron, digamos, positivamente, sí, lo estaban haciendo de la forma correcta, pero para satisfacer las necesidades del ser humano, únicamente eso. No les importó, digamos, acá básicamente dañar todo el ecosistema que había, pues por el cauce natural del río o de este pequeño río que ustedes pueden ver acá en el centro. Entonces, sí es eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, ¿de qué manera esta certificación es útil para el rubro de minería, considerando que los impactos ambientales que esta, digamos, conlleva se basan en emisiones de carbono 2, gases de metales pesados, emisión de polvo, producto de la erosión de drenaje en los ríos? Ok, listo, es una pregunta muy interesante. Creo que la mejor forma de aplicar esta certificación en algún proyecto de minería sería el impacto que va a tener en el componente social. Entonces, pues como ustedes bien saben, gran cantidad de las minas en América Latina, pues son minas, por decirlo así, ilegales. Entonces, digamos que el componente social que tiene esta certificación sería muy interesante, pues para entrarlo a evaluar y aplicarlo, pues digamos que con todos los trabajadores y con todas las comunidades que están siendo pues directamente afectadas pues por estos proyectos. Perfecto, acá tengo otra pregunta que dice, ¿la certificación en Billo tiene un enfoque de responsabilidad social en el proyecto? Sí, claro que sí, era lo que estaba hablando ahorita. Como les comentaba, la certificación en Vision, en su categoría de liderazgo, tiene un enfoque social súper importante en el proyecto. Por ejemplo, uno de sus créditos es desarrollar habilidades y capacidades locales. ¿Qué es esto? La comunidad que se va a ver directamente afectada por el proyecto debe ser educada para que posteriormente esta misma pues comunidad pueda ser o pueda ser parte activa del proyecto en cualquiera de sus fases, ya sea en la fase de construcción, en la fase de diseño o en la fase de operación. Entonces sí tiene un componente social muy interesante.
Perfecto. Tenemos otra pregunta, si existe algún proyecto en Colombia que está apostando por la certificación en Vision. No, en este momento no existe ningún proyecto en Colombia ni en América Latina que esté apostando por la certificación en Vision. Perfecto. De los proyectos que se encuentran certificados o que están en proceso de certificación, generalmente, ¿qué tipo de infraestructuras son? Bueno, entonces generalmente de los proyectos que están certificados o que se encuentran en procesos de certificación, lo que podemos encontrar es infraestructura relacionada al transporte. Digamos que estos son los proyectos que más se encuentran verificados o registrados y también infraestructura relacionada a la generación o a la transformación de energía. Digamos que estos son los dos, como las dos categorías donde más hay proyectos. Perfecto. Y tenemos otra pregunta que dice, ¿en qué consiste la acreditación? ¿Qué consiste la acreditación? Bueno, no, pues básicamente consiste en que tu proyecto aplique prácticas de construcción sostenible. Dentro pues, de estas prácticas de construcción sostenible encontramos un componente social muy interesante, que era de lo que les venía hablando, para que posteriormente obtengas este sello, y este sello lo que te va a generar a ti es un reconocimiento de que tu proyecto es sostenible con el medio ambiente pues digamos que aplicó todas las características posibles para pues digamos mitigar el impacto lo más grande posible. Entonces pues básicamente es eso. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, si se está evaluando en Envision la metodología de la construcción. Sí, sí, claro, claro. Digamos que la certificación en Vision se divide en dos componentes grandes. El primer componente, pues, son todos los créditos relacionados a tu etapa de diseño, y el segundo componente son todos tus créditos relacionados a tu etapa de construcción. Entonces, sí. Perfecto. Y otra pregunta es, ¿hay parámetros para minimizar el impacto en la fase constructiva? Sí, correcto. Hay parámetros para minimizar el impacto en la fase constructiva. Por ejemplo, lo que les comentaba acá en la categoría de asignación de recursos, hay tres ejemplos acá: reducir los residuos de la construcción, reducir el consumo de energía durante la construcción y reducir el consumo de agua en la construcción. Entonces, sí, hay parámetros de construcción sostenible que se tienen que aplicar durante la etapa de diseño y durante la etapa de construcción. Perfecto. No sé si alguno más de los asistentes quiere hacer alguna pregunta o quieren ahondar en alguna parte de la certificación, algún crédito, el proceso. Tenemos otra pregunta, igual, Fede, que para que puedas contestar, que dice, en el caso, volviendo al caso de la mina, si la mina ya está creada, ¿qué parte de esta se puede certificar con Envision? ¿Tiene que ser un proyecto nuevo o puede ser un área específica de la mina o toda la mina completa? Como la planta concentradora, por ejemplo, o tal vez solo la represa de relaves químicos. Ok, listo. Es muy interesante esa pregunta. Digamos que ahí ya tendríamos que entrar a evaluar y a observar, pues, digamos, el proyecto a detalle, pero de entrada te podía decir que se puede certificar todo el proyecto, claro que sí. Tendríamos que entrar a hablar directamente con el ISI, pero no hay ningún problema. Suena muy interesante, lo podríamos entrar a evaluar. Y están las dos opciones: puede ser que se certifique la mina completa o puede ser que se certifique una parte de la mina, como por ejemplo la parte de los residuos, etcétera, etcétera. Pero pues sí, tendríamos que entrar a evaluar a detalle. Perfecto, Fede. Bueno, no tenemos ninguna pregunta más. Muchísimas gracias por haberse unido en el día de hoy. Este webinar está grabado, así que vamos a compartirles en nuestro canal de YouTube y para que puedan reverlo, revisar los puntos que por ahí no hayan quedado claros. Si tienen algún tipo de dudas, pueden contactarnos. Y gracias, Federico, por la presentación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por asistir y que tengan una buena tarde. Vale, mil gracias, que estén muy bien.